Hay miradas que atraviesan la noche, y algunas nunca deberían haber sido devueltas. En las afueras de Oaxaca, entre cipreses centenarios y tumbas olvidadas, un viajero vio algo que lo cambió para siempre. Una niña vestida de blanco, saludándolo desde el interior de un cementerio cerrado. Sonreía, lo miraba fijamente, y no se movía. Lo que descubrió después desafía toda lógica. Esa niña llevaba 3 años enterrada en ese mismo lugar. ¿Te atreves a descubrir qué ocurre cuando los muertos te reconocen? Bienvenido a Noctaris. Yo soy Miguel, el orador nocturno, y esta noche te invito a un viaje que desafía la frontera entre lo que vemos y lo que no queremos ver. Este canal es refugio para quienes buscan más allá de las explicaciones fáciles, para los que entienden que hay misterios que solo la oscuridad puede revelar. Aquí no encontrarás cuentos inventados ni ficciones sin alma. Lo que escucharás son testimonios reales, relatos nacidos del miedo, la tristeza y a veces del amor que trasciende la muerte. La historia de esta noche nos lleva a Oaxaca, tierra de tradiciones ancestrales, donde la vida y la muerte danzan juntas cada año durante el Día de Muertos. En esa región, los cementerios no son lugares de olvido, sino espacios sagrados donde las familias regresan, encienden velas, dejan ofrendas y conversan con quienes ya no están. Porque en Oaxaca, la muerte no es el final, es apenas un paso hacia otra forma de existir. Pero hay cementerios que guardan historias más oscuras, lugares donde las almas no descansan porque algo quedó pendiente, porque una promesa se rompió o porque alguien sigue esperando. El Panteón de las Ánimas Olvidadas es uno de esos lugares. Sus tumbas centenarias, rodeadas de cipreses retorcidos y cruces de hierro oxidado, han sido testigos de apariciones que nadie se atreve a explicar. Lo que estás por escuchar ocurrió hace poco más de un año. Es el testimonio de Gabriel, un fotógrafo que cruzaba Oaxaca de noche y vio algo que jamás olvidará. Una niña saludándolo desde el interior de un cementerio cerrado. Una niña que, según descubrió después, llevaba 3 años enterrada. Apaga la luz, sube el volumen, porque en Noctaris, la verdad siempre es más aterradora que la ficción. Gabriel era fotógrafo documental. Su vida consistía en viajar solo, capturar historias olvidadas y perderse en caminos que otros evitaban. No le temía a la soledad ni a las carreteras oscuras. De hecho, las prefería. Decía que la noche revelaba verdades que la luz del día escondía. Aquella madrugada de octubre, Gabriel conducía desde la Ciudad de México hacia Oaxaca. Llevaba horas al volante, con la mirada fija en la línea blanca que dividía el asfalto. El motor de su viejo auto zumbaba monótono, acompañado por el crepitar ocasional de la radio buscando señal entre estática y canciones olvidadas. Afuera, la oscuridad era absoluta. No había luna, no había estrellas. Solo las siluetas de montañas recortadas contra un cielo negro y pesado. La niebla comenzó a aparecer cuando entró a las tierras altas. Primero eran apenas velos tenues que flotaban sobre el camino. Luego se volvió más densa, envolviéndolo todo en un manto gris que hacía que los faros del auto parecieran inútiles. Gabriel reducía la velocidad, atento a cada curva. El aire olía a tierra húmeda y pino. Oaxaca siempre había ejercido sobre él una fascinación especial. Sabía que era tierra de tradiciones ancestrales, de nahualismo, de leyendas que se susurraban en las cocinas mientras el copal ardía. Había escuchado historias de aparecidos en los caminos, de brujas que se transformaban en animales, de cementerios donde los muertos caminaban en ciertas noches del año. Gabriel no era supersticioso, pero tampoco incrédulo. Había aprendido que en lugares con tanta historia, la línea entre lo real y lo inexplicable era delgada. Cuando vio el letrero desgastado que indicaba un desvío, dudó. El atajo prometía ahorrarle casi 1 hora de camino. Consultó el mapa en su celular. La señal era débil, pero alcanzaba a ver que la ruta pasaba por un camino rural, poco transitado. Sin pensarlo demasiado, giró el volante. El camino se estrechó de inmediato. Los árboles se cerraban a ambos lados como túneles oscuros. El asfalto estaba agrietado, lleno de baches. Y entonces, entre la niebla, distinguió algo que no esperaba. El perfil de un cementerio antiguo, con cruces de hierro oxidado sobresaliendo entre cipreses retorcidos. Gabriel no lo sabía aún, pero acababa de cruzar el umbral hacia algo que cambiaría su vida para siempre. El cementerio apareció como una sombra más densa entre la niebla. Gabriel aminoró la velocidad instintivamente. Era un lugar antiguo, casi olvidado.
Las cruces de hierro oxidado sobresalían entre cipreses retorcidos que parecían brazos extendidos hacia el cielo. Un muro bajo de piedra delimitaba el perímetro, cubierto de musgo y enredaderas. La entrada estaba cerrada con cadenas gruesas y un candado oxidado que debía llevar años sin abrirse. Gabriel pasó lentamente frente al cementerio, con la mirada distraída hacia las tumbas apenas visibles entre la bruma, y entonces la vio. Una niña. Estaba parada entre las lápidas, a unos 20 metros de la entrada. Vestía de blanco un vestido simple que contrastaba con la oscuridad circundante. Su cabello largo caía sobre los hombros. Y lo más extraño de todo, lo estaba mirando directamente, no con miedo ni sorpresa, solo mirando. Gabriel frenó de golpe. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué hace? Una niña, ahí, adentro, a estas horas. La niña levantó una mano y lo saludó. Un gesto simple, casi amistoso, como si lo conociera, como si lo estuviera esperando. Gabriel sintió un frío que no venía del exterior. Algo en la escena no encajaba. El cementerio estaba claramente cerrado, las cadenas en la entrada eran prueba de ello. No había forma de que alguien hubiera entrado, y menos una niña pequeña, sola, en medio de la madrugada. Bajó la ventanilla del auto. El aire que entró olía a flores marchitas y tierra húmeda. Intentó hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La niña seguía ahí, inmóvil, con la mano levantada en ese saludo congelado. «¿Estás bien?», logró decir Gabriel, aunque su voz sonó débil, casi un susurro. No hubo respuesta, solo el silencio denso de la noche. La niña no se movía, no parpadeaba, simplemente existía. Gabriel pensó en bajar del auto, en acercarse, en verificar si necesitaba ayuda. Pero algo lo detenía. Un instinto profundo, primitivo, que le gritaba que no lo hiciera, que no cruzara ese umbral. La niebla comenzó a espesarse. Por un instante, Gabriel perdió de vista la figura. Cuando la bruma se aclaró levemente, la niña seguía ahí, en la misma posición, pero ahora parecía más cerca, como si hubiera avanzado sin moverse. El pánico empezó a trepar por su pecho. Gabriel aceleró, alejándose del cementerio con el corazón desbocado. Por el retrovisor, vio que la niña seguía observándolo, inmóvil, saludando. Cuando el cementerio desapareció en la distancia, Gabriel respiró profundo, intentando calmarse. Alguien jugando una broma, pensó. O una niña perdida. Pero en el fondo, sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Tomó su celular y, con manos temblorosas, abrió la cámara. Revisó las fotos que había tomado instintivamente mientras observaba. Había una imagen borrosa, y en ella, entre la niebla y las cruces, se distinguía la silueta de una niña de vestido blanco. Gabriel guardó el celular y siguió conduciendo. No se detuvo hasta llegar al pueblo más cercano, donde buscó un hostal, pero esa noche no durmió, porque cada vez que cerraba los ojos, veía la mano de la niña saludándolo desde la oscuridad, y en el fondo, una pregunta lo atormentaba. ¿Por qué me saludó? Como si me conociera. Al amanecer, Gabriel bajó a la recepción del hostal. Había pasado la noche en vela, dándole vueltas a lo que vio. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber que lo que había presenciado tenía una explicación lógica. La mujer detrás del mostrador lo recibió con una sonrisa cansada. Gabriel le preguntó por el cementerio del camino rural, el que había visto durante la madrugada. ¿El panteón de las ánimas olvidadas?, preguntó ella, y su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció. ¿Por qué quieres saber de ese lugar? Gabriel dudó, pero decidió contarle lo que vio. La niña de blanco. El saludo. La sensación de que algo no estaba bien. La mujer lo miró en silencio durante un momento largo, incómodo. Luego suspiró. No eres el primero que pregunta por eso, dijo en voz baja. Ese cementerio tiene más de 200 años. Dicen que hay almas que no descansan ahí. Apariciones, luces extrañas, llantos en la noche. Gabriel sintió un escalofrío. Y, niños, hay historias sobre una niña. La mujer asintió lentamente. Varios viajeros han reportado lo mismo. Una niña de vestido blanco que saluda desde adentro, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, pero nadie se atreve a acercarse. ¿Sabes quién es? La mujer negó con la cabeza. Hay muchas historias, pero si quieres saber más, deberías hablar con don Elías. Él vive cerca del cementerio desde hace 50 años. Si alguien sabe algo, es él. Gabriel anotó la dirección.
y, después de un café rápido, salió en busca de don Elías. La casa del anciano estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles y flores silvestres. Don Elías era un hombre pequeño, de piel curtida por el sol y ojos profundos que parecían guardar 1000 secretos. Cuando Gabriel le mostró la foto borrosa en su celular, el anciano palideció. «Esa niña», murmuró, tocando la pantalla con dedos temblorosos. «Se parece a Lupita». «¿Lupita?». Don Elías asintió, con tristeza en la mirada. «Lupita Martínez. Murió hace 3 años. Tenía solo 7. Fue un accidente. Justo enfrente del cementerio. Un auto la atropelló cuando cruzaba la carretera de noche. Su familia la enterró ahí mismo, en el Panteón de las Ánimas Olvidadas». Gabriel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Desde entonces, muchos dicen haberla visto», continuó el anciano. «Siempre aparece a las 3 de la madrugada. Siempre saluda, pero nunca se acerca a nadie. Solo espera». «¿Espera qué?». El viejo lo miró con ojos llenos de dolor. «A su papá». La noche que murió, Lupita esperaba a su padre. Él iba a recogerla después de una fiesta en el pueblo. Pero nunca llegó. Tuvo un accidente en el camino. Murió en el hospital sin poder despedirse de ella. Gabriel sintió un nudo en la garganta. «Lupita murió esperando», dijo don Elías, «y dicen que su alma sigue esperando, cada noche, en ese mismo lugar, saludando a cada auto que pasa, creyendo que alguno traerá a su papá de vuelta». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tristeza. Gabriel supo en ese momento que lo que vio no fue una ilusión ni una broma. Era el eco de una tragedia que nunca encontró descanso. Gabriel no pudo dejar de pensar en Lupita durante todo el día. La historia del anciano resonaba en su mente como un eco doloroso. Necesitaba saber más. Necesitaba confirmar que lo que don Elías le había contado era real. Esa tarde, visitó el archivo municipal del pueblo. Entre documentos polvorientos y periódicos viejos, encontró la nota que buscaba. Un recorte amarillento del 15 de octubre de 2022. Niña de 7 años muere atropellada en carretera rural. Lupita Martínez perdió la vida mientras esperaba a su padre, quien falleció horas después en accidente automovilístico. Gabriel sintió un escalofrío. La fotografía que acompañaba la noticia mostraba a una niña sonriente, de cabello largo y ojos brillantes. Vestía un vestido blanco con flores bordadas. Era idéntica a la figura que él había visto en el cementerio. Buscó más información y encontró detalles que helaron su sangre. Lupita había estado en una fiesta familiar esa noche. Su padre, Ricardo Martínez, trabajaba en la ciudad y había prometido recogerla después de su turno, pero nunca llegó. En el camino, su auto derrapó en una curva mojada y chocó contra un árbol. Murió en el hospital 3 horas después, sin saber que su hija también había fallecido. La tragedia era doble. Lupita esperó en la carretera oscura, sola, hasta que un conductor que pasaba a alta velocidad no la vio a tiempo. Ambos, padre e hija, murieron la misma noche, separados por kilómetros pero unidos por la misma espera truncada. Gabriel imprimió las fotos y los artículos. Visitó la biblioteca local y habló con algunas personas mayores del pueblo. Todas confirmaron la historia. Algunas agregaron detalles inquietantes. «Dicen que Lupita no sabe que está muerta», dijo una anciana. «Sigue esperando a su papá, por eso saluda a los carros que pasan. Cree que en alguno de ellos vendrá él». Otro hombre agregó: «Mi sobrino pasó por ahí hace 1 año. Vio a la niña y se detuvo. Cuando bajó del auto, ella desapareció, pero sintió una mano fría tocando su brazo. Nunca volvió a tomar ese camino». Gabriel sintió que la historia lo consumía. No era solo curiosidad periodística, era algo más profundo. Sentía una conexión inexplicable con esa niña que seguía esperando en vano, noche tras noche. Decidió hacer algo que nadie había hecho, buscar a la familia de Lupita. Encontró la dirección de la madre en los registros del pueblo. María Martínez vivía en una casa modesta en las afueras. Cuando Gabriel tocó la puerta, una mujer de mirada cansada y rostro marcado por el dolor abrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Gabriel mencionó el nombre de su hija. «Nadie habla de ella», dijo María, con la voz quebrada. «Es como si todos quisieran olvidar, pero yo no puedo. No puedo olvidar que mi niña murió, esperando a su papá. Que ambos murieron solos, sin despedirse.
Gabriel le mostró la foto que tomó en el cementerio. María la miró fijamente, con una mezcla de miedo y ternura. «Es ella», susurró. «Mi Lupita». Siempre usaba ese vestido en las fiestas. Era su favorito. María confesó que había escuchado los rumores de las apariciones, pero nunca se atrevió a ir al cementerio de noche. Le dolía demasiado. Gabriel le preguntó si podía hacer algo, si había alguna forma de ayudar a que Lupita descansara. María lo miró con ojos llenos de esperanza y dolor. «Llévale esto», dijo, entregándole una carta sellada y un ramo de flores frescas. «Es una carta que escribí para ella y para su papá. Léela en su tumba. Dile que ya pueden estar juntos, que ya no tiene que esperar más». Gabriel no durmió esa noche. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo lo paralizaba. Regresar al cementerio, enfrentar lo que vio, leer esa carta, todo parecía una locura, pero también sabía que no podía ignorar el llamado. Algo dentro de él le decía que esta era la única forma de cerrar el círculo. A las 2 de la madrugada, Gabriel subió a su auto con la carta de María y el ramo de flores en el asiento del copiloto. Condujo por la carretera rural, en silencio, con el corazón latiendo cada vez más fuerte, a medida que se acercaba al panteón de las ánimas olvidadas. La niebla era más densa que la primera noche. Los cipreses se recortaban contra la oscuridad como guardianes silenciosos. Cuando llegó frente al cementerio, detuvo el auto y respiró profundo. Las cadenas seguían en la entrada, oxidadas e intactas. Pero Gabriel no necesitaba entrar. Sabía que ella aparecería. Bajó del auto con la carta y las flores en mano. El aire olía a tierra mojada y copal. Todo estaba en silencio. Ni el viento se atrevía a soplar. Gabriel se acercó al muro de piedra y esperó. A las 3:03 de la madrugada la vio. Lupita estaba ahí, entre las tumbas, en el mismo lugar que la primera noche. Vestía el mismo vestido blanco. Su cabello caía sobre los hombros. Pero esta vez no lo saludó de inmediato. Solo lo miraba, con ojos que parecían preguntar: «¿Vienes por mí?». Gabriel sintió un nudo en la garganta. Con manos temblorosas, levantó las flores y la carta. Lupita dijo, su voz apenas audible: «Tu mamá me pidió que te trajera esto. Quiere que sepas que tu papá te amaba, que él también te esperaba, y que ya no tienes que esperar más». La niña inclinó la cabeza, como si escuchara. Gabriel abrió la carta y comenzó a leer en voz alta, bajo la luz tenue de la luna: «Mi niña hermosa, mi Lupita, no pasa un día sin que piense en ti. Sé que sigues esperando a tu papá, y quiero que sepas que él también te esperaba. Los dos se fueron esa noche, pero no estaban destinados a estar separados. Ahora están juntos, mi amor. Tu papá está contigo, ya no tienes que esperar en la oscuridad. Ve con él, descansen juntos. Los amo a los dos, siempre». Gabriel terminó de leer con lágrimas en los ojos. El silencio que siguió fue profundo, casi sagrado. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. Lupita sonrió. No fue una sonrisa triste ni fantasmal, fue genuina, llena de paz. Lentamente, la niña giró la cabeza hacia la derecha, como si alguien invisible la estuviera llamando. Extendió una mano hacia la oscuridad, y alguien la tomó. Gabriel vio, por un instante fugaz, la silueta de un hombre alto junto a ella. No tenía rostro definido, pero su presencia era cálida, protectora. Era su padre. Lupita lo miró una última vez y levantó la mano en un gesto de despedida. Esta vez no fue un saludo de espera, fue un adiós. Y luego, desaparecieron. Gabriel dejó las flores sobre el muro de piedra y regresó a su auto con el alma ligera. Esa noche, por primera vez desde que vio a la niña, pudo respirar sin miedo. Al día siguiente, Gabriel regresó al pueblo para contarle a María lo que había ocurrido. Cuando tocó la puerta de su casa, la encontró con una expresión diferente. Había algo más liviano en su mirada, como si un peso invisible se hubiera levantado. «Anoche soñé con ella», dijo María, antes de que Gabriel pudiera hablar. «Soñé que Lupita me abrazaba y me decía que ya estaba con su papá, que ya no tenía miedo, que podía descansar». Gabriel sintió un escalofrío. No había manera de que María supiera lo que ocurrió en el cementerio. Él no le había contado todavía. «Yo también la vi», dijo Gabriel, su voz llena de emoción. «Leí tu carta frente al cementerio». Ella sonrió, y luego vi una silueta junto a ella. Un hombre, creo que era su padre.
se fueron juntos. María rompió en llanto, pero no era un llanto de tristeza, era de alivio, de liberación. Por primera vez en 3 años, sintió que su hija finalmente estaba en paz. Gabriel pasó los siguientes días investigando más sobre el caso. Visitó el hospital donde murió Ricardo Martínez y habló con una enfermera que estuvo presente aquella noche. Él murió con el nombre de su hija en los labios, dijo la enfermera. Repetía una y otra vez: tengo que recoger a Lupita. Ella me está esperando. No sabíamos que ya había muerto también. Fue trágico. Gabriel también descubrió algo más. El lugar exacto donde Lupita fue atropellada estaba justo frente al cementerio. Una cruz pequeña marcaba el sitio, casi invisible entre las hierbas. Gabriel limpió la cruz, dejó flores y encendió una vela. Esa noche, mientras regresaba a su auto, sintió una brisa suave que olía a flores frescas. No había miedo en el aire, solo calma. Gabriel entendió entonces que las apariciones no siempre son manifestaciones de terror. A veces son ecos de amor interrumpido, de promesas rotas, de almas que simplemente buscan lo que les fue arrebatado. Lupita no quería asustar a nadie, solo quería que su papá cumpliera su promesa de recogerla. Antes de irse del pueblo, Gabriel visitó una última vez el cementerio, pero esta vez de día. Encontró la tumba de Lupita. Era pequeña, con un ángel de piedra y flores marchitas. Limpió la lápida y dejó un ramo fresco. La inscripción decía: Lupita Martínez, 2015 hasta 2022, ángel que espera. Gabriel sacó un marcador permanente de su mochila y, con permiso silencioso del viento, escribió debajo: ya no espera más, descansa con tu papá. Cuando se levantó para irse, una mujer mayor se acercó. Era la abuela de Lupita. Tú eres el fotógrafo que vio a mi nieta, dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Gabriel asintió. Gracias, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Gracias por no huir. Gracias por escucharla. Nadie más lo hizo. Gabriel regresó a la Ciudad de México días después, pero nunca olvidó lo que vivió. Publicó un artículo sobre la historia de Lupita en una revista de relatos reales. Miles de personas lo leyeron y compartieron sus propias experiencias, con apariciones que no buscaban asustar, sino ser recordadas. Y desde aquella noche, ningún viajero volvió a reportar la aparición de una niña saludando en el Panteón de las Ánimas Olvidadas. El lugar quedó en silencio, no porque fuera abandonado, sino porque finalmente había encontrado paz. La carretera guarda más que historias de terror. Guarda memorias, promesas incumplidas y almas que simplemente buscan lo que les fue arrebatado. No todos los fantasmas quieren asustar. Algunos solo esperan ser vistos, escuchados, recordados. Lupita no era un espíritu vengativo. Era una niña que nunca dejó de creer que su papá cumpliría su promesa. Y en cierto modo, lo hizo. Aunque la muerte los separó, el amor los reunió. Hay miradas que atraviesan la noche, y algunas, cuando son devueltas con compasión, encuentran finalmente descanso. La próxima vez que veas algo inexplicable en la oscuridad, antes de huir, pregúntate, ¿qué está tratando de decirme? Porque a veces, un simple gesto de humanidad puede cerrar ciclos que llevan años abiertos. Aquí, en Noctaris, recordamos que los secretos mejor guardados no siempre son de miedo, a veces son de amor. Y el amor, incluso después de la muerte, sigue viajando, esperando ser reconocido. Si esta historia te llegó al alma, suscríbete a Noctaris y comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Has visto algo inexplicable en la carretera? ¿Alguna vez sentiste que alguien del otro lado intentaba comunicarse contigo? Tu historia puede ser la próxima que cuente. Gracias por acompañarme esta noche, comunidad nocturna. Recuerda, en Noctaris, no todo lo que se ve en la oscuridad busca asustarte. A veces, solo busca ser recordado. Hasta la próxima noche, donde los misterios nunca duermen.